¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva sesión del podcast. Estamos transmitiendo también por el Instagram. Les había adelantado que hoy vamos a tener un debate súper interesante. Quiero presentarles a Pablo Benítez, Hola, mucho gusto. que es una persona, es un joven que tuve el privilegio de conocer hace poco a través de las redes sociales. Si podés comentar un poquito, Pablo, qué haces en las redes. Bueno, empecé predicando la palabra así con diversos temas, hasta que, bueno, por un llamado de Dios, fui a predicar en las calles y a partir de ahí se desató un montón de cosas y hoy día ese es mi ministerio y lo que más subo en las redes sociales. Ya inclusive tengo una fundación con la cual estoy ayudando a la gente que está pasando por necesidades. Y lo más importante dentro de todo es predicarle la palabra. Así que suelo hacer eventos como para recaudar ropa o juntar comida. Y le llevo eso, pero aparte, como tema principal, le llevamos también la palabra de Dios. Sí, de hecho yo seguía la página de Pablito eh, y realmente le admiro a él. Quería compartir con ustedes porque hoy vemos tantas situaciones por las que están pasando nuestros jóvenes, sobre todo Pablito, vos tenés 23 años. 23 años, sí. 23 años y eh, yo lo conocí personalmente este sábado que fuimos a asistir a algunas familias que estaban pasando por una difícil situación con el tema de las inundaciones en Luque. Y realmente me parece muy admirable lo que haces porque entendiste a corta edad de que el camino es servirle a Dios, ¿verdad? Yo tuve también esa revelación, digamos, hace poco tiempo. De hecho, siempre fui una seguidora de Cristo, pero no de la manera en que hoy lo estoy haciendo. Me dediqué a trabajar para Dios. Entendí de que Dios tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas, sea desde mi lugar haciendo política, porque mucha gente me dice que no mezcle los temas religiosos. En realidad no es un tema religioso, es nuestra relación directa con nuestro creador. Y yo lo pongo eso en primer lugar, antes que cualquier otra área de mi vida. Y mi vida se empezó a transformar, ¿sabes, Pabli? Empecé a conocer las verdaderas bendiciones, empecé a sentir lo que es ser amada plenamente por nuestro creador y toda mi vida empieza a funcionar mejor a partir de eso, ¿verdad? Entonces, a mí me pone tan feliz, Pablito, que vos como un joven hoy estés dando también ese ejemplo, esa aspiración para muchos jóvenes de dejar todo, de que no te importe el que dirán, porque hoy es así el mundo, ¿verdad? Mm. Vos elegís este camino y la gente te empieza a juzgar o a no creer en lo que haces y a pesar de todo empezaste a trabajar para el Señor. Claro, de hecho, cuando iba a empezar con mi ministerio de las redes sociales, yo tenía mucho miedo. Mucho miedo a qué iban a decir mis amistades, cómo se iban a burlar, cómo iba a tomar toda la sociedad también. Porque cuando inicias todo te critican. Sí. Te quiere hacer el influencer, te quiere hacer una persona conocida. Cuando yo tampoco no entendía demasiado, solamente seguía la dirección de Dios. Hasta que, bueno, ese ministerio fue creciendo. Hoy día ya tengo como alrededor de 50.000 seguidores juntando todas las redes sociales. Y eso fue mostrando también un poco de la importancia de la obediencia, de obedecer por más de que no entiendas mucho hacia dónde Dios te va a ir llevando. Él simplemente quiere que vos le obedezcas y después Él te va a mostrar lo que Él va a hacer en tu vida. Pero va por esos pequeños pasos que tenés que iniciar. Y tenía una pregunta para vos. ¿Cómo fue que empezó tu relación con Dios? Yo creo que todos desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Pero Mm. vamos conociéndole a lo largo de nuestras vidas, a través de los años. Yo sé que en cada día de mi vida Dios estaba conmigo. Ahora la pregunta es, yo estaba con Él. Y realmente lo conocí a través de una amiga que está acá presente, sinceramente, que es Noelia, ella es pastora. Eh, yo era católica, ¿verdad? Toda mi vida. Y bueno, ella siempre me empezaba a evangelizar de alguna manera, me enviaba mensajes, empezar a darle la importancia real de lo que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Empecé a entender que esa es la fuente
de sabiduría, la fuente de felicidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares. Estaba siempre ahí, pero nunca miraba la Biblia, ¿verdad? Ujú. Y cuando empecé a conocer, ella estuvo 3 años detrás mío, insistiéndome. Primero no lo Híjole. tomaba muy en serio. Era como si Noelia seguía en el mundo, ¿verdad? Haciendo las mismas cosas. Y llegó una situación en mi vida donde yo, justo en otro episodio le había contado de que hubo un momento en mi vida donde yo realmente toqué fondo. Estaba bajo mucho estrés. Yo sentía una sensación de tristeza que yo no entendía por qué. Ujú. Era, Pablo, y vos tenés todo, tenés juventud. Yo me sentía muy bendecida en muchos aspectos materiales de mi vida. Nunca nos faltó nada, un hijo hermoso, la familia, recursos. Pero igual me sentía una insatisfacción dentro mío que no entendía por qué. No entendía por qué. Y recuerdo que fui a un viaje a Portugal, eso fue hace 1 año y medio. Y me recosté así en una esquinita, en una pieza en Portugal, en la habitación del hotel, y empezaba a llorar. Y dije, Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me siento así todos los días? Tengo todo. Me dijiste todo. ¿Por qué me siento así? Y de ahí se dio una situación en donde se dio por casualidad de la vida un viaje. Hice el camino de Santiago a Compostela, Mm. en España, que es un camino que hizo el apóstol Santiago hacia la catedral. Mucha gente sale desde Francia, otros de algunas ciudades de España. Algunos tardan 1 mes, 2 meses en llegar. Hacen una peregrinación, y yo lo había hecho, me había ido sin pensar porque sentía que era un llamado de Dios. Me desconecté 3 días caminando ahí en el bosque Te de fuiste a tu desierto, España. Me fui a prácticamente. mi desierto, me desconecté de todo y esos 3 días era solamente, Dios, quiero sentir tu presencia en mi vida, por favor no me sueltes nunca más, le decía. Ujú. Y era así una conversación entre él y yo solamente. Me desconecté de todo, pero como te dije, era un momento donde yo sentía que tocaba fondo. No sé si era estrés, no sé si era depresión, no entiendo qué fue. La falta de presencia de Dios en mi vida, evidentemente. Llegué y sentí una vida transformada, le sentí a Dios todos los días de mi vida hasta hoy. Y luego apenas hice eso, ya me bauticé también, ¿verdad? Acá con Opa. Noelia. Sí, hace 1 año y medio, casi 2, ya sería. Toda mi vida cambió, Pablo. Por eso a mí no me avergüenza decirle esto a la gente, porque yo creo que las personas muchas veces nos sentimos como indignos de sentir el amor de Dios. Ujú. Porque por mis fallas, por mis pecados, yo siento que no le agrada lo que hago. Y no necesariamente uno tiene que ser perfecto para empezar a hablar de Él. Claro, ¿Me de hecho, entendés? dice él, Ujú. Dios mismo nos mira con ojos de amor. Y dice su palabra, ante mi ojo eres digno y eres digno de honra. Así nos ve Dios a nosotros. Y nosotros no somos perfectos. Todos tenemos No. nuestras fallas y vamos a seguir teniendo nuestras fallas. Inclusive Pablo le pedía a Dios que le quite ese aguijón que tenía. Porque tenía así un pecado que no podía controlar. Y ahí Dios le decía, bástate en mi gracia. O Ujú. sea que vamos a tener fallas mientras estemos en la carne. Es normal. Ahora, tenemos que recordar que en Dios está la gracia, está la redención real. Y por más de que fallemos muchas veces, siempre que nos arrepintamos de corazón, Él está dispuesto a perdonarnos. Así como la historia del hijo pródigo, que el hijo se fue y después volvió en sí y arrepentido volvió al padre. Y el padre, en vez de juzgarle o en vez de hacerle alguna, en vez de retarle, Reprenderlo. claro, Ujú. alguna reprenda, sino que se fue corriendo hacia él y le abrazó e hizo una fiesta y preparó la mejor carne para él. Sí. Ese es Dios con nosotros. Siempre yo comparo el amor de Dios con el amor de un padre. Yo desde el momento que Dios me hizo madre, entendí lo que es el amor verdadero, el amor sin condiciones. Ujú. ¿A qué voy? Que si mi hijo, Luciano, de 6 años, se equivoque, hasta que me rechace, no sé, haga cosas que a mí no me gustan, yo le voy a amar con todo mi corazón y voy a dar mi vida por mi hijo. Y con amor también le vas a corregir. Y con amor le voy a corregir, porque hay veces que obviamente él quiere hacer cosas que no son para su bien, ¿verdad?
Un ejemplo, no sé, el famoso meter el dedo en el enchufe, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Nuestros chicos quieren hacer esas cosas y no dimensionan, le decís no, no, y se enoja, ¿verdad? Así mismo creo que es Dios con nosotros. Queremos cosas, pero Él sabe qué nos va a hacer bien y qué nos va a hacer daño. Y normalmente nos cuesta entender eso, nos cuesta soltar y ahí yo creo que mucha gente pierde la fe y la confianza porque tantas cosas el mundo nos ofrece y nos queremos aferrar tanto a un trabajo, una situación de poder, dinero, vanidad, personas, porque uno centra su vida y sus emociones en personas, ya sea tu hijo, tus padres, tu pareja, y no entendemos que ese no es el camino, porque son cosas que no nos pertenecen. Claro, La son única añadidura, fuente, dice la palabra. la única fuente de amor inagotable, sin condiciones, y que siempre nos va a hacer sentir pleno, es conocer el amor de Dios. Entonces, todo Ujú. lo que suceda en el mundo, porque las personas te van a decepcionar, lo material se va, termina, muchas cosas no están en nuestro control, están fuera de nuestras manos, ¿verdad? Pero lo único que vos sabes que siempre va a estar ahí y siempre va a estar para vos y te va a amar es Dios. Entonces, ese amor nunca me falta. Lo que Exactamente. esa búsqueda de satisfacerme en otros lugares, lo entendí que solo Dios puede hacerlo. Y mientras más nos aferramos a esto, no funciona. Porque hay que entender de que primero Él tiene que estar en nuestras vidas y luego todo funciona. Y eso también quería aclarar, porque yo sé, Pablo, que hay mucha gente que dice de qué es lo que Belén habla, que si ella está en política, o esperan seguramente que yo empiece a hablar de otras situaciones, ¿verdad? Ujú. Y yo entendí de que esto a uno le va a ayudar, como digo, políticamente podría ayudarte en muchas cosas para tu calidad de vida, salud, cierto, todo importante, pero esto te llena el corazón, la palabra de Dios. Y empecé a entender de que quiero trabajar de esto, que yo podría ayudar muchísimo más haciendo llegar el mensaje de Dios en la vida de las personas. Por eso también uso este lugar en donde estoy, que es la política, para hablar de Él, porque realmente no conocemos a políticos que hablen de Dios. Y para mí no te sirve de nada estar en un lugar, un cargo de poder, si no le seguís a Dios. Es así de simple, es así. ¿Estás Claro. con Él o no estás con Él? Claro, todo lo hacemos como para Él justamente. Y nos Sí, instruye inclusive la Biblia a hacerlo con amor para Él. ¿Por qué? mm, Porque ahí hacemos las cosas con excelencia. Y sí, cuando nos regimos por sus principios, realmente ahí se nota una diferencia notable con el resto. Y por ejemplo, Bukele. sí, Bukele le está glorificando a Dios con todo lo que está haciendo. Porque de hecho él mismo dice que es gracias a Dios que está teniendo todo el cambio El Salvador. Y es un ejemplo clarísimo de que si vos le pones a Dios como centro, Él hace todo, Él hace el resto. Solamente que muchas veces cuesta. Ya cuando viene el dinero, viene el poder, ahí la gente por lo general su visión suele estar errada y suele cambiar de dirección. Pero realmente si nosotros nos mantenemos enfocados en la palabra, nos mantenemos enfocados en seguir los principios de Dios, por más de que muchas veces nos humillemos, Él nos va a exaltar. Porque dice lo la palabra, que se humilla será exaltado. Y también dice el que se exalta será humillado. Entonces es ahí el doble filo. tal cual. Y yo creo que es muy importante también para nosotros entender cuál es nuestro propósito en la Ujú. vida. No más allá, hoy, ahora, ¿dónde estás? ¿Verdad? Dios te pone en el lugar exacto donde tenés que estar. Siempre le pongo ejemplo, por ejemplo, a un medio de prensa, los periodistas. ¿A cuántas personas podrían influir positivamente hablando de la palabra de Dios? A millones de personas si se utilizan los medios. ¿Por qué digo esto? Porque tantas noticias negativas, tantas situaciones de violencia, homicidios, violaciones, suicidios, ¿verdad? La clave está en hacer entender de que la presencia de Dios lo es todo. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y, y yo trato siempre de influir en la gente de que usen todo lo que está a su alcance ahora con los medios para dar una palabra positiva, ¿verdad? La palabra de Dios, que utilicen las redes, los medios, ¿verdad? Desde tu lugar de trabajo, donde estés. Justamente había leído que Billy Graham, que era un evangelista Ujú. también, uno de los mejores de la historia,
él decía que utilizaba cada momento de su vida. Si iba a una reunión de trabajo, predicaba la palabra de Dios. Si iba a una reunión entre sus familiares, hablaba de Dios. Solo que nos da un poco de vergüenza, nos da temor. La gente dice, ay, vamos a hacer otras cosas más divertidas, ¿verdad? Pero eso, Dios te retribuye. Es Claro. impresionante. Dice la palabra que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Y siempre lo que yo le suelo transmitir a mi equipo de la fundación es que ustedes no van a hacer nada. Solamente Dios quiere que ustedes digan, heme aquí, y que intente cumplir su voluntad. Él va a dar la palabra, porque nosotros no sabemos por lo que está pasando en la otra persona. Nosotros no conocemos su situación, nosotros no conocemos sus problemas, pero es Dios quien conoce. Entonces, cuando le permitimos a Dios obrar a través nuestro, es Él quien realmente conoce lo que está pasando, entonces a través nuestro es que le está hablando a la otra persona. Y es el Espíritu Santo el que le va corrompiendo. Y es así como nosotros vamos soltando palabras que realmente le van tocando el corazón a la otra persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le conoce y realmente Él está hablando. Él está hablando no solamente a Él, sino también a sus heridas. Le está hablando como para sanarle su herida, para ponerle esa curita y para decirle que Él quiere realmente tener una relación con Él. Justamente para que a través nuestro ellos le puedan conocer a Dios y Dios salga glorificado. Sí, cuando contaste, Pablito, que vos eras un joven un poco tímido, introvertido, ¿verdad? Antes de conocerle a Dios de esta manera, me identifiqué también porque realmente yo era así, era una chica muy tímida, muy introvertida, con muchos miedos. La gente que me conoce antes en el colegio así no pueden creer, Belén, vos sos mi compañera, que era mi compañera, porque yo ni hablaba, realmente yo era muy tímida y hasta cuando entré en política, de ser de un polo tenía que entrar a hacer exactamente lo opuesto, porque tenía que socializar con medio mundo para conseguir apoyo, etcétera. Entonces, forzadamente me tuve que hacer sociable y... Pero lo que quería llegar, más aún cuando le conocí a Dios de esta manera, Pabli, me dio una valentía y un coraje que yo nunca conocí en mi vida. Porque de hecho yo hace 10 años que estoy en política, obviamente tuve mis errores, mis malas decisiones en 10 años, obviamente te vas a equivocar. Pero desde el momento en que yo le conocí de esta manera a Dios, esas palabras que me dicen, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Desde que empecé a entender, a impregnarme eso en la mente y en el corazón realmente, yo sé que Él me da la fortaleza para ir a pelear por lo suyo. ¿Quiénes son su pueblo? Los que no tienen voces, los que no son escuchados. Y me identifico mucho también desde que conocí la historia de Moisés, que Moisés era una persona igual que nosotros, ¿verdad? Con sus dudas, con sus miedos, con Era sus tartamudo inclusive. inseguridades, era tartamudo. Y él le decía a Dios, elegía a otra persona, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Siempre nos hacemos esa pregunta. Mm. Están nuestras dudas de que quizás nosotros no seamos las personas que Él eligió. Y Dios dice, no importa quién sea, es quién está contigo. Yo estoy contigo. Claro, no es Yo por tus soy el que capacidades. hablo por vos. Yo soy el que hago mi obra a través tuyo. Y pasó procesos, pero súper duros. También Moisés para libertar al pueblo de Israel, ¿verdad? De los egipcios, el Calvario, el desierto, 40 años en el desierto, tenía un pueblo que se quejaba, inclusive llegó un momento que ya se les acabó la paciencia de lo que era el sacrificio de andar por el desierto, que hasta cambiaron de Dios, ¿verdad? Cuando le empezaron a adorar al becerro. Ujú. Y me identifico mucho porque es difícil también hacerle entender a la gente de que yo creo que de tanto sufrimiento que en nuestro país, que en nuestro Paraguay hubo en realidad, sobre la corrupción, eh, siento que le humillamos a nuestro pueblo muchas veces cuando voy a los hospitales y vemos los casos de gente que en los pasillos mueren, en el patio, por el camino, te vas a IPS, la gente tiene que hacer la vez pasada vi que pancheadas estaban haciendo para solventar. Y yo digo, este no es el pueblo que yo no creo que Dios quiera esto para su pueblo. Me explico. Y de alguna manera yo sé que nuestro país también tiene que liberarse de esa esclavitud que es la corrupción. Pero de tanto daño que nos hicieron, parece que no cree la gente de que hay personas que les aman.
hay personas buenas en política y sobre todo que le siguen a Dios. Yo sé que hay mucha gente que no me cree, todos los días escucho eso, ¿verdad? Pero hay gente Ujú. que sí, el que le tiene a Dios cree lo que es sentir esto. Y hay días que yo también quiero claudicar en esta lucha de decir, ¿será que la gente va a entender? ¿Será que la gente, porque viene siempre el político que hace muchísimos años el mismo sistema utiliza, te voy a dar esto, o te doy esto, o te voy a dar esta oportunidad, etcétera, y siempre vienen a ofrecer, pero la persona sabe lo que hay detrás también, 5 años más de lo mismo. Y hacerle entender a la gente que ese no es el camino, que esos son parches, que eso no es la solución de darle una vida digna para sus hijos. Y a veces uno también decae en el sentido de que la gente va a valorar lo que uno hace, la gente va a elegir realmente quién les ama de verdad, quién ama a su pueblo de verdad. Y hay personas, Pablito, yo le conozco a muchos jóvenes, muchas personas que quieren inmiscuirse en la política, pero ¿qué les hace retroceder? Primero las posiciones, en el caso de las mujeres. Una mujer sufre muchísimo en política, ¿verdad? De todo tipo de ataques, de agravios sobre su vida también. Y también dicen que no van a poder contra el dinero, contra la estructura. Porque realmente si vos invertís en política es porque tenés la facilidad de acceder al dinero y no muchas veces eso viene de hacer cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, yo apelo a esto, a hablarle así con paciencia, con cariño a la gente y decirles, déjense querer también. Ujú. Me explico, crean de que hay personas que sí nos importa su situación, de que sí sentimos con ellos, de que sí lloramos con ellos. Y eso es lo que me pasa y más desde que estoy en el camino de Dios, porque yo les puedo decir, yo puedo engañarle acá a la gente, pero a él le tengo miedo. Y hay dos formas de ver las cosas. Uno con los ojos naturales, que vemos mucha corrupción, mucha maldad, de que este país no va a cambiar por nada, porque ya está muy adentro de la maldad. Ujú. Y está la otra forma que es con los ojos espirituales. Realmente conocer de que hay un Dios que todo lo puede y que Él realmente puede hacer un cambio. Y ver el Paraguay rendido a Cristo. Pero acá entra una cuestión también. ¿Cómo vamos a querer que Paraguay se rinda a Cristo si no creen en un Dios? ¿Y cómo van a creer en un Dios si nunca escucharon de ese Dios? ¿Y cómo van a escuchar a ese Dios si nunca les predicaron sobre ese Dios? O sea que la iglesia acá tiene un papel muy importante, porque tiene el papel de predicar la palabra para que la otra persona escuche, y van a ver quienes crean y quienes no crean. Hay personas que están espiritualmente maduras como para recibir el mensaje y creer. Y una vez que creen y se le hace un proceso de discipulado, ahí realmente cuando le pasa un problema ya no va a recurrir a las cosas que el mundo le ofrece, ya sea drogas, ya sea alcohol, ya sea dinero, poder, sino que van a recurrir directamente a Dios. Y es ahí cuando van a doblar su rodilla y van a invocarle a Cristo. Y es ahí cuando Paraguay realmente puede ser de Cristo realmente. Aprendí también, conociendo la palabra, a no juzgar lo que antes nosotros estamos muy acostumbrados también a señalar con el dedo acusador a los demás. Aprendí que hay que orar por los representantes, por las autoridades, porque es Dios realmente el que les pone en esos lugares. Y aprendí de que muchas veces no hacemos nosotros con nuestras propias manos los cambios que queremos, es doblar rodillas y Él va abriendo caminos. Yo por eso dejé de preocuparme sobre mi futuro político. ¿Sí? Yo dije, la Belén de antes iba a estar en estos momentos ansiosa, qué voy a hacer en la siguiente candidatura, qué va a pasar, tengo el equipo, tengo los recursos, todo. Aprendí a confiar en Dios y en Mm. decirle, ¿sabes qué? Te dejo en tus manos porque yo sé que lo que vos decías sobre mi vida va a ser lo mejor. Puede que sea esta vez, puede que no. Esa satisfacción que uno siente no se encuentra en lugares de poder. Sinceramente, entendí que ni si estás en el mejor lugar, en el más alto y no le tenés a Dios en tu corazón, porque conozco mucha gente que está en los mejores lugares, pero con el corazón oscuro. Y que eso realmente ese es el premio. Tener esa plenitud, sentir lo que solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y hay Y cosas que van a escapar de tu control. Eso no puedes controlar vos, pero todo lo que escapa de tu control entra en el control de Dios. sí, Entonces mejor entregarle nomás el todo. Díselo su palabra, mi yugo es fácil.
Entrégame a mí todo, entrégame tus cargas. Y vas Dice, a... no te preocupes, No te preocupes. No te ora por afanes por todo. nada. Ora por todo. Los que estén afligidos, vengan a mí. Todo Claro. está en la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién le creemos nada más? ¿A lo que ven tus ojos del mundo Ujú. o a los espirituales? Los espirituales es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros entendemos eso, vamos a tener una tranquilidad inmensa en cada área de nuestras vidas. También quería, justamente estaba viendo, y ya lo mencioné en el anterior podcast, de que siempre está en nuestras vidas esta situación por la que pasó David, que se enfrentó al gigante, que es Ujú. Goliat, ¿verdad? Contra los filisteos y todo el ejército poderoso. eh, Vos le ves, lo pongo de ejemplo, que todos tenemos a un Goliat frente a nuestras vidas. Yo quizás en el campo político, algunas personas tienen a alguien que representa a ese Goliat o una situación que le representa a ese Goliat. Y entendí de que mientras más enfoque le damos al enemigo, ¿verdad? Al Goliat y al ejército de los filisteos, más nos alejamos inclusive del propósito de Dios. Así como lo hacía David, él no se enfocaba en el poder del enemigo, se enfocaba en qué tan grande es Dios. ¿Quién peleaba sus batallas? Aprendió a dejar en manos de Dios esas batallas porque nuestros ojos nos quieren mentir. El enemigo es muy astuto, decimos, ¿verdad? Y te puede hacer fracasar en tus proyectos, fracasar en tus sueños. Si tenés un emprendimiento y te quiere ganar el desánimo de decir, no, yo no soy capaz, ese es el enemigo. Que vino Exactamente. para robarte las bendiciones, para robar tu felicidad, para robar tu bendición con temores. Porque un hijo de Dios no tiene miedo. Sabe quién está quién está con uno, que es Dios y es el más poderoso. Y ya le venció al mal y ya le venció al enemigo. Pero cada vez que dudamos, estamos dudando de la palabra de Dios. Cuando más nos alimentamos de su palabra, nos volvemos invencibles. Y se te puede caer el mundo enfrente, pero ya nada te puede tocar, porque estás tan lleno de luz, de la fortaleza que solo Dios puede darte. De verdad, siempre van a haber situaciones difíciles, eso nadie va a poder evitarlo, pero lo llevas de una manera diferente cuando le tenés a Dios en tu vida. Claro, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Aflicciones. O sea, nos promete que vamos a tener aflicción. No es una promesa tan linda de escuchar, pero es lo que va a pasar. Y acá viene lo lindo, porque después dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener aflicciones, tanto los cristianos como no cristianos, siempre vamos a tener aflicciones. Pero lo que les tenemos a Cristo tenemos la ventaja de que ya peleamos desde la victoria, sabiendo de que Jesús ya venció al mundo. Entonces ahí cambia totalmente tu perspectiva. Ya no miras cómo voy a obtener la victoria, sino cómo Dios me va a dar la victoria. Porque ya sé que con Dios soy más que vencedor. Ya sé que con Él ya tengo asegurada la victoria. Pero tengo que confiar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos, que nos acerquemos a Él, le entreguemos nuestras dudas, le entreguemos nuestras aflicciones y que realmente le permitamos obrar en nuestras vidas. Sí, contame, Pablito, ¿cómo empezó este camino, esta decisión que tomaste de empezar a predicar, a agarrar este timón de seguirle a Dios? Y qué te produce, qué sensación te produce seguirle a Cristo Bueno, todos los días? Porque te veo en la calle haciéndolo. sí, empecé yo antes estaba re por el mundo, boliche, discoteca, esa era mi vida. Y bueno, eso yo lo hacía como para llenar un vacío que sentía dentro. Y no te voy a mentir, en el momento llenaba, pero después, cuando volví a mi casa, ahí me sentía vacío nuevamente. Entonces buscaba más y después me sentía mucho más vacío otra vez. Hasta que una amiga me llevó nuevamente a la iglesia y fue ahí cuando empecé a hacer amistades y le veía esas amistades, veía la relación que tenían con Dios y yo decía, yo quiero realmente eso en mi vida. Entonces empecé a buscarle a Dios, a conocerle más. Y al conocerle más me fui enamorando más. Hasta que ya por mi cuenta leía la palabra, hablaba con Él. Y en una noche en la cual yo estaba adorando en mi pieza, solo, Él me da una visión. Era yo frente a un público. Duró 2 segundos. Después de esa visión se va y escucho casi audiblemente predicar en redes sociales. Y ahí yo le dije que no. Yo le dije no, por ningún motivo. Yo era siempre muy tímido, demasiado.
Y también, así como te dije, tenía miedo a todas las críticas que podía recibir. Entonces, le iba diciendo que no, pero a la par que le iba diciendo que no, él me iba dando razones por las cuales él quería que yo haga eso. Entonces, un día dije, bueno, heme aquí, voy a hacer lo que vos quieras y empecé a investigar cómo funcionan las redes sociales, cómo se edita, yo no sabía nada. Y empecé mi primer video medio cutre, malísimo, pero el mensaje fue lindo y ya era el primer paso. Después a la par que iba haciendo cada vez más videos, sí, habían críticas, había burlas, pero también había personas que me decían, che, me tocó mucho tu video. Era la palabra que estaba necesitando. O si no, una amiga me dijo, che, vos sabés que un amigo escuchó lo que dijiste en tu video y se fue a la iglesia. Y así, fueron pasando un montón de testimonios muy lindos. Y después ya llegó el primer video viral, después el segundo video viral y así. Cada vez mi canal se iba viralizando más. Hasta que en un sueño, Dios me dice que vaya a predicar ya no solo en las redes sociales, sino también en las calles. Y para mí eso era muy difícil también. O sea, ya me acostumbré a estar en mi pieza, yo solo, a hablarle a una cámara. No quería hablar a personas que no conocía. Pero bueno, así como pasó la primera vez, dije, heme aquí. Y me fui indicando a las personas a quienes quería que ayude. Y así fue como empecé un ministerio ahí, de llevarle a mis amigos a la costanera, a hospitales, hasta que nació en mi corazón el deseo de tener una fundación e ir a nombre de una fundación. Era más fácil también para conseguir recursos, conseguir donaciones. A la hora de pedir permiso también ya no era Pablo Benítez con un grupo de amigos, sino era la Fundación Codecien, que se llama. Entonces, en el momento de que Dios me regala literal una fundación, que ya estaba todo creada, simplemente tenía que yo agarrar el timón y ahí conformé un equipo y con ese equipo ya nos fuimos a diferentes lugares, como La Chacarita, ahora nos vamos a ir a hospitales, ya nos fuimos por la costanera. O sea, Dios se está moviendo de una forma muy grande a través de esa fundación. Y todo nació desde el realmente conocerle a Dios, realmente intentar buscar su voluntad, intentar buscar cuál es su propósito en mi vida. Y fue así como se fue dando todo lo que hoy día es mi ministerio. Es una transformación de nuestra óptica de vida misma, porque lo que dijiste, mientras más nosotros buscamos caerle bien al mundo, a la gente, ¿verdad? Dice lo que el cristiano tiene que ser valiente. El valiente no le importa lo que digan, no le importa lo que piensen de sí mismo. Eso tiene mucho que ver de cómo vos mismo te sentís por dentro, porque cuando una persona te acusa, te señala o te dice una voz mentirosa, ¿verdad? Cosas negativas sobre vos, vos te acordás lo que dice la palabra de Dios. Yo soy una hija amada. Yo me perdono mis pecados. Dios me perdonó. Yo soy una mujer valiosa, valiente. Cuando vos sabés y entendés lo que es ser un hijo o una hija de Dios, nada de lo que te puedan acusar, señalar, el pasado, tus errores, vuelve a influir en tu vida, porque Dios viene a sanar todo, te llena de luz, te llena de sabiduría, te llena de amor y ese amor Claro, se refleja en los es el demás. enemigo quien quiere traer condenación a tu vida, quiere constantemente juzgarte cuando realmente tenemos un abogado defensor que es Jesús, quien ya tomó nuestros pecados, lo llevó a la cruz y le venció. Y entonces, cuando nos ataca el enemigo, tenemos que recordar que fue Jesús quien murió por nosotros y quien nos redimió de todos nuestros pecados. No nos da licencia a pecar. No es que Claro. tenemos esa libertad de pecar cada vez que queramos, sino que recordar de que, así como hizo Jesús con la mujer prostituta, que le dijo, ve y no peques más. Le perdonó, tus pecados te son perdonados, ahora ve y no peques más. Y así nos dice a nosotros también. Te perdono tus pecados. Si realmente estás arrepentido de corazón, te perdono, pero anda y no peques más. ¿Por qué? Porque eso también demuestra el amor que le tenemos nosotros a Dios. Mientras más buscamos agradarle a Dios y no al mundo, más felices somos y más libres somos. Porque muchas veces hacemos cosas para agradarle a los hombres y mucho tiene que ver, por ejemplo, en las redes sociales. Hay personas que hacen cosas netas y exclusivamente para ganarse la aceptación y la aprobación de las personas y no siempre eso es de agrado para Dios, ¿verdad? Exactamente. Las mujeres sobre todo.
en, no sé, los influencers, sobre todo hoy en día, que hacen cosas como para conseguir seguidores y no siempre es un buen ejemplo también. Pongo ejemplo a las mujeres, ¿verdad? Con esos estereotipos de perfección que son irreales, ¿verdad? Para las jovencitas, para las mujeres, te quiere lastimar la autoestima. O sea, ese tipo de mensajes que no son, que no van a edificar la vida de las personas, ¿verdad? Y cuando yo aprendí a trabajar para Dios, y no me avergüenzo de decir esto, yo entendí de que esa es la clave, ¿verdad? Esa es la clave, porque vos me entendés, Pablito, que cuando esos mensajes que te llegan de, imagínate yo recibo mensajes de personas que no creen en Dios. Ujú. Y una palabra nomás, de repente uso mis redes sociales y menciono ahí, le suelto al león, como dice, la palabra de Dios, decilo y él hace su obra. Y me dicen, me llegó ese mensaje, necesitaba escuchar ese mensaje, es poderosísimo. Y cuando más te dedicas a esto, Pabli, sos más feliz. Eso no significa que vas a tener todos los bienes materiales o vas a tener lo que vos demasiado querés. Te va a dar una satisfacción, una felicidad plena, plena. Y eso va a ser de bendición para tu familia, para tus amigos, ¿verdad? Porque todos quieren estar cerca de la luz. Es como una persona que vos le sentís. Yo enseguida noto cuando les veo y los ojos son el espejo del alma. Una persona ya que no le tiene a Dios. Enseguida Exactamente. ya les identifico y la que sí. Y la que sí, vos querés estar cerca de esa persona, es luz. Y da gusto estar personas que le conocen a Dios. Y siempre eso también eh, les recomiendo a la gente de que se tienen que rodear de personas que le tengan a Dios en su vida. Porque los consejos que te van a dar son diferentes a lo que una persona que no le tiene a Dios te va a dar sobre tu vida, ¿verdad? Sea tus relaciones, tu familia, todo. Entonces estar rodeado, eso significa renunciar también a lo que vos sabés que no te hace bien, ¿verdad? Que no está cerca de Dios en todos los aspectos, ya sea una pareja misma, ¿verdad? La persona te tiene que llegar y te tiene que acercar a Dios. Si no, no es de Dios y te puede llevar hacia atrás, ¿verdad? Y esa limpieza, digamos, del entorno y renunciar a lo que antes te gustaba, implica muchísimos sacrificios. Es como ir a una fiesta que tenés que ir a compartir con los amigos y sí o sí vas a querer hacer lo que todos hacen, ya sea tomar esto, fumar, que esto, ¿verdad? Hay La cosas que no presión te hacen, social también la ahí. presión social, el buscar la aceptación de las personas, ¿verdad? No, Y sí, es todo lo contrario, es impresionante cuando le seguís a Dios, ya te está quebrantando, dice el Espíritu Santo, cuando vos querés volver a hacer las cosas que vos sabés que no le gustan, ¿verdad? claro. Con eso no decimos que nadie, que ninguna persona va a llegar a la perfección. Siempre lo digo que netamente si baja el mismo Espíritu Santo, Cristo, ¿verdad? Que es el único hombre que puede decir, soy la perfección. Nosotros somos simples mortales, ¿verdad? Este es un camino de aprendizaje. Y lo que yo trato de transmitir a la gente desde mi testimonio, desde mi testimonio, es que lo conocí a Dios de esta forma y me dio una felicidad, pero inmensa en mi vida. Mientras más cerca estoy de Él, más feliz soy. Lo que también quiero recalcar que si buscamos la aprobación de las personas, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre van a haber personas que te van a criticar, sea lo que sea que hagas. Por ejemplo, yo hice un video una vez en donde explicaba el amor de Dios hacia nosotros y una señora me comenta, Dios no te ama, por ejemplo. Y así, hice un montón de videos y siempre, por más lindo que sea el mensaje, siempre recibía críticas. Entonces, realmente, ¿qué estamos buscando? ¿Tener más likes, tener más vistas o que a Dios le agrade lo que estamos haciendo? Es por eso que cada video, tomando mi ejemplo, que cada video que yo hago, siempre todo le entrego a Dios, que llegue a las personas que vos quiera que llegue y que toque los corazones que vos quiera que toque. Ahí como que ya me despreocupo y ya no me afano por el si va a llegar a muchas personas, si va a tener tantos likes, si va a ser viral, sino que realmente con que Dios esté a cargo de todo, ahí ya estoy tranquilo. Ya cumplí lo que tenía que hacer. Ya no me afano por nada. Y cambia muchísimo ahí tu perspectiva porque estás consciente de que ya al hacer esa oración, de entregarle tu video a Dios o de entregarle lo que hace a Dios, si toca un corazón, por más que solamente tenga un like, si esa persona pudo recibir a Cristo,
eso vale muchísimo más que cualquier cantidad de views o con cualquier cantidad de likes que te pueda llegar. ¿Qué vos pensás, Pablito, de la política, de los políticos en nuestro país? Yo pienso Como que, joven fuera de la política. sí, pienso que hay muchos políticos que no están alineados para nada a la palabra, pero también sé que hay políticos que están. Ahora, así como había dicho, hay que, si el Paraguay se rinde a Cristo, o sea, ya comenzando en la cabeza que son los políticos quienes lideran el país. Si ellos se rinden a Cristo, estoy segurísimo de que el país va a cambiar y para bien. Ya todos estos problemas que estamos viendo, no digo que no van a pasar más, porque siempre va a haber alguna que otra aflicción, pero sí el país entero va a regirse, si se rige bajo la norma de Dios, si realmente Cristo es la cabeza y no personas carnales, ahí realmente va a haber un cambio drástico y hermoso para el Paraguay. Es demasiado importante que los líderes sean de Dios. Por eso yo siempre me fijo también y trato de hablarle a las personas con las que comparto en política, que son personas que Dios los puso en cabezas, trato de evangelizarle de alguna manera, hablarles sobre esto. Algunos rechazan, otros les toca, ¿verdad? Pero para mí es tan importante hacer esto dentro del entorno político porque sé que de esas decisiones, de esas cabezas van a depender la calidad de vida de miles de paraguayos, de millones de paraguayos. Y por eso creo que el líder tiene que ser de Dios, porque cuando yo desde que empecé a tenerle a Dios de esta forma en mi vida, le tengo temor a Él en mis acciones en la política. Nuevamente repito, no estoy exenta de equivocarme, nadie lo está. Pero cuando le tenés a Dios presente, ya le tenés miedo a Él de hacer las cosas incorrectas. Es como que Dios te prueba, Dios te da ese lugar de poder, de influencia, pero ¿qué haces con ese lugar? Claro. Esa es la prueba, ¿qué estás haciendo? Porque todo tiene que ser para su gloria. Desde el lugar en donde estés, ya sea que estés en un supermercado, desde conducir un Uber, vos podés trabajar para Dios. Tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces yo entendí que en la política, que es un lugar muy oscuro, donde sí, quizás con las tentaciones del poder, del dinero, ¿verdad? Uno fácil se aleja de Dios. Se enceguece por el poder, ¿verdad? El poder es algo muy fuerte también y que tiene mucha influencia en la vida del ser humano. Y contra eso, tenerle presente a Dios es una lucha bastante eh, delicada también, ¿verdad? Y sobre todo yo siempre pido para que las personas que están en política no decaigan, porque yo conozco buenos políticos, como te dije, Pablo, y yo desde mi lugar, claro que hay días que uno quiere tirar la toalla, ¿verdad? Porque dice, ¿será que esto va a prosperar? ¿Será que la gente va a saber elegir? ¿Será que no van a caer otra vez en el dinero o Ujú. en la búsqueda de beneficios momentáneos que te va a ofrecer el político, ¿verdad? Entonces, uno quiere también de repente decaer, pero es parte del camino, es parte del proceso. Y Pablo, cuando este sábado nuevamente le visitamos a estas familias, ¿verdad? De escasos recursos, cuando yo me voy, estoy al lado de la gente, entiendo que ese es mi propósito, que yo no puedo renunciar a lo que Dios me dio, Ujú. estar en ese lugar, porque digo, ¿y quién va a pelear por ellos? ¿Quién va a pelear realmente por ellos? ¿Quién va a ser su voz en el lugar donde tienen que ir a reclamar, ¿verdad? Que es en estos lugares donde estamos, en la Junta Municipal, en mi caso, ¿verdad? En los lugares, en las instituciones de poder, ¿verdad? Y por eso también entendí de que este es el propósito, ¿verdad? Que Dios quiere que haga esto en mi vida. A mí me hace sentir útil, renuncio a muchas cosas, ¿verdad? A mí me hubiese gustado también de repente tener un poco de tranquilidad en mi vida, porque esto también te lleva a mucha exposición. Pasar tiempo con mi hijo, el tiempo pasa, como siempre digo, él crece, muchos días de la madre, muchos cumpleaños de mi familia no estuve presente por la política, pero entiendo de que este es el sacrificio que uno tiene que hacer porque hay un propósito muy grande. Como dice, lo cómodo no viene lo de Dios, ¿verdad? Cuando uno sale de su zona de confort para seguir su sueño y su propósito y para cumplir con su voluntad, yo creo que ese es el camino, ¿verdad?
Ujú. De eso se trata. Y dice también Jesús que tenemos que hacer tesoros en el reino de los cielos, no acá en la tierra. Porque al final nuestra casa por la cual tanto nos afanamos, en 100 años otra persona va a vivir ahí. Ese auto por el cual tanto luchamos, en unos años otra persona va a manejar. Y así te puedo dar un montón de ejemplos, nuestra empresa o cualquier otra situación. Pero realmente lo que perdura para siempre es lo que hacemos para Dios. Sí, yo creo que Dios puso un sueño en el corazón de cada persona y no creo que ese sueño sea, Pablito, decir el día de mañana a tus 70 años, ay, qué mucho que farré, qué mucho que me fui y terminé en la comisaría aquella vez, qué gusto que dio, ¿verdad? Porque le pegué caure, ¿verdad? Yo no creo que ese sea un propósito de un cristiano, ¿verdad? Que con tantos talentos y tantos dones Dios ya te dio, ¿verdad? Es renunciar a la comodidad, a lo mundano, a lo que supuestamente te da felicidad, Dar ¿verdad? ciertos Para seguir. placeres. Dios puso sueños importantes en nuestras vidas. Vinimos para hacer grandes cosas, grandes propósitos tiene, pero eso implica renunciar a mucho, implica su sacrificio. Y tarde o temprano, ya sea en esta vida o como en el caso de Moisés, que él no llevó 40 años buscando el Canaán y nunca lo pudo ver con sus propios ojos. Él dijo, para las siguientes generaciones, en esta vida o en la otra, Dios te va a premiar por ese sacrificio y por seguirlo. Y muchas veces tampoco no entendemos la dimensión que tiene el predicar la palabra. Porque yo te puedo predicar a vos, vos le recibís a Cristo, pero después vos le enseñás a tu hijo crece con esa palabra, crece en el camino de Dios, le enseña a su hijo y así generaciones van cambiando. Y todo porque yo te llegué a predicar a vos la palabra. Y ese es justamente el propósito de cada persona. Dice Jesús, id y haced discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque ahí está realmente la importancia y la relevancia de predicar, de que perdure para siempre. Porque dice luego Jesús, que su palabra nunca va a llegar vacía, siempre va a producir su fruto. En su La tiempo, semilla. claro, en su tiempo, en su forma, pero siempre va a producir. Y bueno, Pablito, pasó volando. Así como dijimos, primero no sabíamos de qué hablar. Vos llegaste acá y bueno, ¿qué vamos a hablar? Dijimos, ¿verdad? Y esto es lo lindo, ¿verdad? Cuando uno... Yo siempre oro antes de tener este tipo de debates, que sea él el que hable. Ujú. Ahí ya no te preocupas por si llegó bien o si no. Creo que Dios también nos utiliza. Y espero que haya sido de ayuda, que haya tocado algunos corazones estas palabras que con mucho cariño también nosotros vinimos a hacer este podcast. eh, Porque yo, más allá de venir a hacer un podcast político, Pablito, dije, yo voy a entregarle este podcast a Dios, Ujú. porque sé que Él va a dar bendición a mi vida también, sea lo que sea que Él tenga para mi vida. Esto no es por interés político de llegar, nada. Cuando vos le tenés a Dios presente, donde Él te lleve, va a ser lo mejor para tu vida, ¿verdad? Entonces, te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación y bueno, los seguidores también invitarles a que sigan tu página, ¿verdad? Sí, ¿Cómo está, primero Pabli? yo estoy como Pablito BR, dos guiones bajos, y en TikTok como Pablito BR, B larga R y un guión bajo. También agradecerte por la invitación. Agradezco muchísimo este espacio, porque a mí me encanta predicar la palabra. Creo que ya es un deseo mío luego ya. Y el que tenga este nivel de audiencia para mí también es muy importante porque sé que Dios va a trabajar muchísimo en la vida de cada uno de ellos. Y bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy y nos vemos en el siguiente podcast.